Nunca pensé que algo tan rutinario como una visita al hospital cambiaría el curso de mi vida, o mejor dicho, de mi tiempo. Mi nombre es Raúl y todo empezó con un simple dolor de cabeza. Era un miércoles cualquiera. El tipo de día en el que nada ocurre, en el que la monotonía te arrulla. Me sentía mareado, desorientado, así que decidí ir al hospital del viejo barrio, el San Rafael, que aunque tenía fama de estar medio abandonado, seguía operando en parte del ala derecha. Me atendió una enfermera pálida, casi transparente, que no levantó la vista mientras rellenaba el formulario. «Espere en la sala 3», dijo con una voz rasposa. La sala 3 estaba vacía. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Me senté. Respiré hondo. Mi cabeza latía como si algo dentro de ella golpeara para salir. El reloj marcaba las 5:42 de la tarde. Fue lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos. Dormí. O al menos, eso pensé. Cuando desperté, algo no encajaba. La habitación seguía siendo la misma, pero había una capa de polvo sobre todo. El fluorescente sobre mi cabeza estaba apagado, y la luz del sol se colaba por una rendija, pero era tenue, más naranja, como si el mundo hubiera cambiado de filtro. Me levanté de la camilla, sintiendo un peso extraño en las piernas, y caminé hasta la puerta. Estaba abierta. Los pasillos no eran iguales. El hospital estaba en ruinas. La pintura de las paredes se había resquebrajado. Las camillas estaban volcadas. Había sillas de ruedas oxidadas cubiertas de telarañas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis propios pasos. «¿Hola?», grité. Mi voz rebotó por el pasillo como si el eco no supiera dónde ir. No hubo respuesta. Salí del hospital. O eso intenté. Pero lo que vi afuera me paralizó. Los edificios de alrededor estaban invadidos por la vegetación, como si la ciudad hubiera sido olvidada. No había coches. No había personas. Solo silencio y viento. Caminé hasta una parada de autobús. El cartel de información era ilegible, oxidado, pero el que sí estaba claro, era el de la fecha de fabricación del vidrio protector. 2022. ¿2022? Eso no era posible. Revisé mis bolsillos. Mi móvil estaba sin batería, pero aún mostraba la última hora antes de apagarse, 5:42 de la tarde. Exactamente la misma que antes de dormir. Sentí náuseas. Corrí hasta una tienda cercana, que parecía una tienda de electrodomésticos abandonada. Dentro encontré un calendario polvoriento colgado en la pared. La última hoja arrancada marcaba un año que me congeló la sangre. 2054. Había dormido o estado inconsciente 30 años. Me tambaleé hacia atrás, respirando con dificultad. No podía ser. ¿Un coma? ¿Una broma? ¿Un experimento? ¿Una locura? Algo crujió detrás de mí. Volteé, esperando encontrar una rata, un pájaro, cualquier cosa. Pero vi una figura. No era humana. No del todo. Caminaba erguida, pero su rostro parecía una máscara mal puesta sobre algo que no sabía ser persona. Retrocedí lentamente. La criatura se detuvo y ladeó la cabeza, imitando mi movimiento. Como si jugara conmigo. Salí corriendo. Volví al hospital. El único lugar que, aunque deteriorado, me parecía familiar. Y entonces encontré una sala nueva. Donde antes estaba la cafetería, ahora había un cuarto cerrado con candado. Pero alguien había escrito en la pared con pintura negra y letras temblorosas. «No lo despiertes». El candado colgaba abierto. La puerta chirrió al abrirse. Dentro, una camilla vacía. Un monitor cardíaco desconectado. Una nota sobre la almohada. Polvorienta, apenas legible. «Raúl, hora de despertar». Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién dejó eso? Pero antes de poder pensar más, escuché un zumbido. Mi teléfono. Encendió por un segundo. Un mensaje entró. «Ya no eres parte de tu tiempo. Bienvenido». La batería murió. Y entonces comprendí que había algo más grande en juego. Esto no era solo un salto en el tiempo.
Era una trampa. Algo o alguien había estado esperándome durante 3 décadas. Algo que no quería que escapara. Algo que, probablemente, yo mismo activé al dormir. La oscuridad del hospital parecía más densa ahora. Como si los muros hubieran absorbido cada minuto de soledad, cada suspiro perdido durante esas 3 décadas. Me quedé en esa habitación vacía, leyendo una y otra vez la nota que llevaba mi nombre. ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué parecía saber que yo despertaría justo ahora? Me convencí de que tenía que encontrar a alguien, una explicación, cualquier cosa que me dijera que estaba pasando. Salí del cuarto con pasos lentos, sintiendo cada crujido bajo mis pies como una advertencia. El pasillo parecía haber cambiado. Donde antes había puertas, ahora había muros. Donde antes recordaba una salida, ahora había un pasillo largo con puertas cerradas, todas menos una. Una luz parpadeaba al fondo. Me acerqué. La habitación tenía una camilla y una grabadora antigua en el centro. Sobre ella, una etiqueta amarillenta, reproducir si despierta. Lo hice. La cinta giró con un chillido. Una voz rasposa comenzó a hablar, con un ritmo lento, como si midiera cada palabra. Si estás escuchando esto, Raúl, es porque abriste los ojos. Has cruzado el umbral. Ya no perteneces a este tiempo, ni a ningún otro. Sentí como un sudor helado me bajaba por el cuello. No dormiste por accidente. Dormiste porque fue necesario. Porque hiciste algo que solo podía arreglarse dejando de existir durante un tiempo. No preguntes aún qué fue. Pero debes saber que te observan. La cinta se detuvo abruptamente. Una sombra cruzó por fuera de la habitación. Corrí a mirar, pero el pasillo estaba vacío. Hasta que vi las huellas. Desnudas. Húmedas. Recién impresas en el suelo polvoriento, dirigiéndose hacia las escaleras. Y ahí decidí algo, seguir esas huellas. Bajé con cuidado los escalones. Cada uno parecía chirriar como si gritara mi presencia. Llegué al sótano, o lo que quedaba de él. Allí encontré lo impensable. Un quirófano improvisado. Vitrinas oxidadas con herramientas quirúrgicas, muchas manchadas. Cables colgando del techo. Y lo peor, fotografías. Fotografías mías. De mi rostro dormido. De mi cuerpo en distintas posiciones. Algunas, mientras estaba aún en la misma sala 3. Una mostraba claramente una mano inyectándome algo. No era una imagen cualquiera. Era una captura del instante en que, aparentemente, me indujeron al sueño. Y detrás de mí, en la foto, había una figura, borrosa. Pero sus ojos eran como 2 puntos blancos, fijos, brillantes. Recogí todas las fotos mientras mi respiración se aceleraba. ¿Qué me hicieron? Susurré sin darme cuenta. Y entonces lo escuché. Un murmullo, justo detrás de mí. Me volteé en seco. Nada. Pero el murmullo se repetía. Esta vez, más claro. Aún no es momento, Raúl. Salí corriendo del sótano. Subí los escalones de 2 en 2. Mi cuerpo temblaba, pero la adrenalina me empujaba. Me encerré en la primera sala que encontré y bloqueé la puerta con una camilla. Revisé de nuevo las fotografías. En la parte trasera de una de ellas, alguien había escrito: «Tienes 7 días. Después, no podrás volver a dormir sin pertenecerles». ¿7 días para qué? ¿Quiénes eran ellos? Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Podría estar soñando todavía? ¿Estaba en coma, atrapado en una alucinación? Pero cada minuto que pasaba lo hacía sentir más real. Decidí salir del hospital. Necesitaba ver el mundo. Saber si esto era global o solo mi condena personal. Afueras, la ciudad era un desierto de cemento y escombros. Algunos edificios estaban derrumbados. Otros, cubiertos por carteles electrónicos rotos que parpadeaban con mensajes sin sentido. Caminé por varias calles hasta encontrar una tienda de electrónica abandonada. Dentro, todavía había una computadora portátil sobre un escritorio. Conecté el cargador y, sorprendentemente, encendió. Sin conexión a Internet,
pero sí con archivos locales. Uno de ellos se llamaba Proyecto Hipnos Confidencial. Lo abrí. Y entonces supe lo peor. Yo había sido voluntario. El archivo contenía mi nombre, mi foto y una firma, mi firma, aceptando ser parte de un experimento para suspensión temporal del individuo a través de estímulos neurosinápticos inducidos. Traducción. Me ofrecí como conejillo de Indias para un experimento que me sacaría del tiempo. Pero había un detalle más. El archivo decía, sujeto 9 inestable. Posible brecha con planos paralelos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué me habían empujado a otro plano? ¿Otro tipo de realidad? La computadora se apagó de golpe. Y detrás de mí, en la puerta de la tienda, un sonido metálico. Una silueta. Alta. Inmóvil. Con ojos como los de la foto. No dijo nada. Solo me miró. Y sonrió. Aquella silueta, esa sonrisa. No era humana. Podía tener una forma parecida, sí, pero había algo erróneamente calculado en ella. Como si alguien hubiera intentado recrear un cuerpo humano a partir de una descripción mal escrita. Sus brazos eran largos, demasiado largos. Y su cuello se inclinaba de una forma que no debería ser posible. No se movía. Solo me observaba. Y esa maldita sonrisa seguía ahí, como si estuviera disfrutando mi confusión. ¿Qué eres? Pregunté con un hilo de voz. Y sin abrir la boca, me respondió. Soy el resultado de tus elecciones, Raúl. No deberías haber despertado todavía. No usó palabras. La voz se metió en mi cabeza. Vibró en mi cráneo, como un pensamiento demasiado fuerte. No quise esperar a ver qué más podía hacer. Salté por la ventana trasera y corrí sin mirar atrás. Durante lo que pareció una eternidad, atravesé calles destruidas, parques que se habían convertido en junglas de concreto y estaciones de tren cubiertas por enredaderas secas. No había nadie. Ningún coche, ningún ruido de ciudad. Solo el eco de mis pasos y, ocasionalmente, susurros. Y entonces vi algo que me detuvo en seco. Un grupo de personas. O al menos, eso creí. Estaban reunidas alrededor de una especie de antena de metal oxidado. No se movían, no hablaban. Estaban inmóviles, como si estuvieran congelados. Me acerqué despacio, con la respiración contenida. Y uno de ellos giró la cabeza lentamente, sin mover el resto del cuerpo. Sus ojos también eran blancos. Sin pupilas. Su boca se abrió, pero lo que salió no fue un sonido humano. Fue mi voz. Debiste quedarte dormido, Raúl. Retrocedí con horror. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Y lo hice. Hasta que encontré algo inesperado, una biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Dentro, polvo, silencio y una lámpara parpadeante al fondo. Me metí sin pensarlo, cerrando la puerta tras de mí. Era como entrar en un refugio temporal de cordura. El olor a papel viejo me tranquilizó. Me aventuré por los pasillos hasta encontrar una sección con periódicos antiguos digitalizados. La máquina todavía funcionaba. Marqué la fecha, 1995, la última vez que recordaba estar despierto. No encontré nada relevante. Avancé un año. Luego 5. Luego 10. Y ahí estaba. Desaparecen 9 voluntarios del proyecto Hipnos. Se teme sabotaje corporativo. Mi rostro aparecía en la pantalla, junto al de otras 8 personas. El artículo decía que las pruebas eran experimentales, que todos los involucrados estaban en reposo inducido dentro del hospital, pero que el lugar fue cerrado por una supuesta fuga química que nunca fue confirmada. Años después, el caso se había enfriado. Y los voluntarios fuimos olvidados. Hasta que encontré el último artículo con mi nombre. Detectan señales neurológicas en uno de los sujetos de Hipnos después de 30 años. Posible reactivación espontánea. La fecha de ese artículo era de hace 3 días. Ese día, yo desperté. El artículo fue firmado por una mujer, doctora Eugenia Campos. Según los datos, vivía en un complejo residencial a 12 kilómetros al este de la ciudad vieja. Mi único hilo.
Salí de la biblioteca con una dirección en mente. El camino fue largo. Pasé por suburbios derrumbados, casas medio comidas por la naturaleza, postes de luz que parpadeaban sin razón. Hasta que llegué al complejo. Las letras oxidadas en la entrada decían «Villa Eterna». El lugar estaba sorprendentemente bien conservado. Puertas reforzadas, luces de emergencia y cámaras que aún se movían. Llamé a la entrada de la casa número 47. Nada. Toqué de nuevo. Y esta vez alguien respondió. Una voz por el intercomunicador. ¿Raúl? Mi corazón casi se detuvo. Soy la doctora Campos. Pasa. Pero rápido, te están buscando. La puerta se abrió con un zumbido. Dentro, la casa parecía un laboratorio improvisado. Paredes llenas de pantallas, papeles con fórmulas y diagramas, fotografías de sujetos y una cama vacía con cables que aún colgaban. La doctora apareció por un pasillo. Tenía canas, ojos cansados y miedo. Mucho miedo. No debiste despertar, Raúl. El sistema de contención falló. ¿Contención? ¿De qué estás hablando? Ella bajó la mirada. De lo que trajiste contigo. Cuando dormiste, tu mente fue enviada a un espacio de contención. Una dimensión artificial, diseñada para mantenerte y para que eso no se filtrara. Pero estuviste demasiado tiempo dentro. Y algo se pegó a ti. ¿Qué cosa? No lo sabemos. Pero lo llamamos el eco. Y ahora está aquí. De pronto, todas las luces del lugar se apagaron. Solo una pantalla siguió encendida, mostrando las cámaras de seguridad de la entrada. Una figura estaba ahí, mirando directamente a la cámara, sonriendo. La doctora Campos corrió hacia el panel de seguridad, tecleando comandos desesperadamente mientras la figura en la pantalla permanecía inmóvil, observándonos. ¿Qué es eso exactamente? Le pregunté, sin poder apartar la mirada de esa sonrisa congelada. Ella tragó saliva. No es humano. Nunca lo fue. Es una conciencia residuo, una forma de pensamiento atrapada en el sistema de contención. Se alimentaba de las emociones que producías dentro del sueño, miedo, desesperación, dolor. 30 años de tu mente generando terror fueron como un festín para él. La pantalla empezó a parpadear. Luego, otra cámara mostró un pasillo interior. La figura ya estaba dentro. ¿Cómo? ¿Cómo entró? La doctora me miró con terror. Porque no se mueve como nosotros. Está en todas partes donde tú lo recuerdes. Mientras lo pienses, puede manifestarse. Yo lo estaba recordando. Cada detalle. Su cuello doblado. Su risa silenciosa. Su silueta distorsionada. Entonces, ¿si dejo de pensar en él? Ella negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Está anclado a ti. Un estruendo sacudió la casa. Las luces volvieron por un segundo. En una de las paredes apareció una sombra imposible, alargada y temblorosa. Una especie de niebla oscura comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, arrastrándose como dedos invisibles. La doctora me lanzó una mochila. «Corre. Sube al techo. Hay una salida de emergencia. Yo lo distraeré». «No. No te voy a dejar». Pero ella ya había agarrado un frasco con una sustancia luminosa y una jeringa. «Ahora. Tienes que llegar al núcleo». «¿Qué núcleo?» «El que dejamos en el hospital. El que aún mantiene el acceso entre dimensiones. Si lo destruyes, el eco quedará atrapado, o al menos lo intentamos». Corrí. Subí por una escalera de caracol mientras sentía el ambiente volverse más denso. Las paredes vibraban y las sombras empezaron a moverse solas. En la azotea vi la ciudad extendiéndose como un cadáver abierto. A lo lejos, la silueta del hospital aún se mantenía en pie. Silencioso. Intacto. Esperándome. Bajé por el tejado, salté muros, esquivé figuras que aparecían y desaparecían con cada parpadeo. Llegué al hospital al amanecer. El cielo estaba teñido de rojo y púrpura. El sol apenas cruzaba el horizonte. Entrar al hospital fue como volver al punto cero de una pesadilla. Todo estaba como lo recordaba,
pero diferente. Más podrido. Más vivo. Las puertas se cerraron detrás de mí. Luces intermitentes me guiaron hasta el sótano. Allí estaba, una cámara circular, con un gran cilindro metálico en el centro, cubierto de cables, luces y pantallas con lecturas incomprensibles. Me acerqué. Y una voz familiar me habló desde las sombras. ¿Por qué destruirme, Raúl? Solo soy parte de ti. Volteé. El eco. Pero esta vez tenía mi rostro. Una versión pálida, hundida, con los ojos completamente negros. Tú me creaste. Me diste forma. Me diste nombre. Solo quería permanecer. Me quedé paralizado. ¿Acaso crees que te van a aceptar allá afuera? Estás 30 años tarde. Todo lo que eras ya no existe. Tomé la jeringa de la doctora, que aún llevaba en el bolsillo. El eco dio un paso hacia mí. ¿Y si en vez de destruirme, nos unimos? Su sonrisa se ensanchó hasta lo inhumano. Y por un segundo, casi cedí. Pero entonces vi algo reflejado en el metal del núcleo. A mí. Realmente yo. Aún con miedo, pero humano. Y supe qué debía hacer. Corrí hacia el núcleo y clavé la jeringa en el panel principal. Un grito desgarrador llenó la sala. No con sonido, sino dentro de mi cabeza. El eco se retorció. Su cuerpo comenzó a disiparse como humo negro arrastrado por una fuerza invisible. El núcleo estalló en una luz blanca cegadora. Desperté en medio de una carretera. Llovía. Una patrulla se detuvo frente a mí. El oficial bajó corriendo. «Señor, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?» No supe qué decir. Me llevaron a una estación. Me examinaron. Confirmaron mi identidad. La historia salió en los noticieros. Hombre desaparecido en 1995 reaparece 30 años después, sin haber envejecido un día. Pero nadie quiso escuchar sobre el eco. Ni sobre la doctora. El hospital, según dijeron, nunca existió. Desde entonces, me he mantenido en silencio. Vivo solo. Alejado. Pero todas las noches, antes de dormir, miro al espejo. Y a veces, no soy el único que me devuelve la mirada.